Hoy posiblemente terminamos el tema liberados del pecado, así que vamos rápidamente al subtítulo que nos quedamos en un nuevo estilo de vida. Amén, ahí vamos, un nuevo estilo de vida. Nuestra identificación con Jesucristo no solo terminó en lo que es justificación, no solo terminó en lo que es santificación, no solamente terminó en que Él nos ha regenerado, nos ha hecho nuevos, sino que también tiene que ver con una nueva actitud, tiene que ver con un nuevo estilo de vida. Eso tiene que ver con un nuevo comportamiento, con nueva forma de hablar, ¿no? Con nuevas actitudes, ¿no es cierto? Así que Romanos capítulo 6 y el versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Hay un nuevo estilo de vida que nosotros tenemos a partir de Jesucristo. Ha habido un estilo de vida pasado antes de Jesucristo, pero a partir de Jesucristo la Biblia dice que si morimos con Él, ¿se acuerdan? Que hemos muerto al pecado, que hemos crucificado al viejo hombre, hemos muerto a la vieja naturaleza, hemos muerto al mundo también, ¿cierto? Entonces, juntándolo todo, dice Pablo, si morimos con Él, el versículo 8 de Romanos 6, creemos que también viviremos con Él. Pablo no está hablando de viviremos en el tiempo de la eternidad, está hablando de viviremos en el tiempo presente. Está hablando de una nueva vida en Cristo, actual, ahora. Amén. O sea, no tenemos que esperar todavía el rapto para comenzar a vivir una nueva vida delante de Dios, ¿no? Tenemos que vivir una nueva vida ahora, a partir de Cristo, a partir que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo. Él transformó nuestras vidas, entonces comienza en nosotros un nuevo estilo de vida. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice: como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es un versículo más que nos enseña de que aquí está mucho más claro de que no necesitamos nosotros todavía regenerar nuestro cuerpo de manera total, ¿verdad? Porque va a haber un momento donde también nuestro cuerpo, así como nuestro espíritu, va a ser nuevo. Nuestro espíritu es nuevo, la Biblia dice que hemos nacido de nuevo interiormente, pero exteriormente todavía tenemos el mismo cuerpo, ¿no? Todavía necesitamos salud divina, necesitamos algunos milagros, algunas operaciones que Dios haga en nosotros de manera urgente. Cuando los médicos no pueden hacer algo en nosotros, Dios lo hace a través de nuestra fe en Cristo. Entonces nuestro cuerpo no ha sido totalmente restaurado. Viene la restauración de todas las cosas luego de la resurrección de los muertos, cuando nuestros cuerpos sean transformados y sean a la medida de Jesucristo. Sea un cuerpo que no va a necesitar enfermarse, no va a morir jamás. Pero mientras tanto, que estamos aquí en la tierra, con nuestro cuerpo, con los mismos cuerpos, con los mismos miembros que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos que andar en una vida nueva. Eso dice Romanos 6:4. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando Jesús resucitó de los muertos, no resucitó como cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Ya no, resucitó. ¿Cómo resucitó? Con un cuerpo transformado. Nunca más volvería a morir Jesús. ¿Se han hecho la pregunta por qué Jesús murió alguna vez? Cuando Él no tenía necesidad de morir. ¿Porque murió o no murió? ¿Cuál es el asunto? ¿Murió Jesús o no murió? Ustedes se han dado cuenta, si la Biblia dice que Dios no muere y Jesús no tenía pecado, ¿por qué murió? Porque número uno, Él se hizo pecado por nosotros. O sea, cuando fue a la cruz, Él fue justamente pagando el precio del pecado. Dice, por nosotros se hizo pecado. Él no pecó, pero se hizo pecado tomando nuestro lugar, porque de lo contrario no podría morir. Tendría que tener el pecado en sí. La Biblia dice que Él llevó no solo nuestros pecados, sino las consecuencias de nuestros pecados. Y las consecuencias de nuestros pecados es la enfermedad, la pobreza, el dolor, el sufrimiento, la carga, porque dice que el peso de nuestra paz fue sobre Él también. Todo, lo llevó todo.
O sea, Él tuvo que ser realmente pecado por nosotros. Se hizo pecador para poder morir. De otro modo no podía morir Jesús. Entonces cuando murió, pagó el precio del pecado por nosotros. Él resucitó, pero resucitó con un cuerpo transformado. ¿Amén? ¿Amén o no? Y Jesús murió como hombre, no murió como Dios. Pero en la condición de hombre tuvo que haber aceptado el pecado por nosotros. El pecado lo mató. Él tuvo que morir. Él murió efectivamente, porque si no Él moría, hoy nosotros no estaríamos justificados. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él tuvo que morir. Muy bien. Romanos 6:4 dice, como Cristo resucitó, porque para poder resucitar tuvo que haber muerto. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos una nueva vida. Nosotros tenemos que andar diferentes. Ya no podemos caminar como en el tiempo pasado. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una especie de ser que nunca antes existió. Y aunque tenemos los mismos miembros, estos miembros ahora se sujetan al nuevo hombre. Nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra cabeza, se sujeta al nuevo hombre, a la nueva criatura que está en nosotros, ¿no? Y tenemos que andar, dice Pablo, en una vida nueva. ¿Amén? ¿Entienden esto? O sea, ya no tenemos que prestar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad al pecado, sino que tenemos que prestar nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. ¿Amén? Diga conmigo, vida nueva. Tiene que haber una vida nueva en nosotros. No puede ser que un cristiano que ha nacido de nuevo, que entregó su vida a Jesús, ¿no es cierto?, siga caminando como si no hubiese pasado nada, porque algo pasó. Él nos justificó legalmente y transformó nuestro entorno, transformó nuestro interior, desde adentro hacia afuera. Él tuvo que habernos transformado adentro para poder ser transformados afuera. Amén. Eso repercute hacia afuera. El cambio interno repercutió hacia afuera. Amén. Liberados y trasladados, es otro subtítulo, liberados y trasladados. Del mismo modo que la muerte del viejo hombre nos separó del mundo, cuando morimos al viejo hombre, nos apartó del mundo, ¿no es cierto? Cuando alguien muere, ¿estuvo usted en algún funeral? ¿Sí? Cuando alguien muere, ya no forma parte del mundo. Ya no anulan su nombre, hacen certificados de defusión, ¿cómo se llama? Defusión. Hacen un certificado de muerte. Usted, así como saca certificado de nacimiento, saca certificado cuando usted ha muerto, el día, la fecha, así es, ¿verdad? Lo que usted tenía legalmente deja de existir, sus documentos ya no. O sea, ya no forma parte de la naturaleza del mundo. Dice Pablo en Colosenses, nosotros vemos aquí, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, cuando uno muere al mundo, ya no forma parte de la naturaleza pecaminosa, de esta cultura mundana. Somos nuevos, ¿no es cierto? Muy bien, así que de la misma manera que un hombre muere al mundo y se interrumpió toda conexión con el mundo, él legalmente no puede abrir una cuenta en la banca, no puede ni siquiera sacar un teléfono, ¿no es cierto?, con un nuevo chip, porque ya no tiene contacto con el mundo. De la misma manera, cuando nosotros hemos muerto a esa vieja naturaleza del pasado, se acabó, se cortó, ¿no es cierto?, toda relación con el mundo. Hemos muerto. ¿Entiende usted que ha muerto al mundo? ¿Entendió? Porque de esto llevamos varias clases, creo que esta es la cuarta clase. Hemos muerto y nuestra vieja naturaleza murió al mundo. Hemos muerto también ¿a quién? Al pecado. Ya no somos pecadores. ¿Usted entiende eso, verdad? Ya no somos pecadores. Aunque cometemos pecados, ya no lo cometemos por la naturaleza, lo cometemos por imprudencia. Ya no por la naturaleza que nos impulsaba a pecar. Pablo decía, lo bien que quiero no hago, pero lo malo que no quiero hacer eso hago. He descubierto que el pecado mora en mí. Pero después de Cristo el pecado fue erradicado. Fue sacado de nosotros. Tenemos una nueva naturaleza de victoria para vencer el pecado. Tenemos victoria sobre el pecado, tenemos victoria sobre la muerte. Por eso Jesús dijo, no temáis, yo he vencido el mundo por cuanto yo he vencido. O sea, primero yo fui a la cruz.
fui sacrificio por ustedes, entonces la consecuencia, vosotros también venceréis. O sea, tenemos ese poder de Dios. Eso cambió nuestro entorno. Así que hemos muerto al mundo. Tiene que estar a tu lado, hemos muerto al mundo. Murió la vieja naturaleza. Amén. Por eso Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice que hay un príncipe en este mundo, Satanás. Él ya no está sobre nosotros. Es por eso que algunos preguntan, me dicen, pastor, ¿usted cree en la brujería? Me han preguntado varias veces. ¿Usted cree en la brujería? Claro, ¿cómo no? ¿Cuántos han sido brujos aquí? Argoreros, hechiceros, leen su horóscopo todavía. Brujos modernos. ¿Sí? ¿Existe eso o no? Existe eso. Existen esas fuerzas del mal, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia que hemos sido librados de eso. O sea, si a ti te hacen brujería, no te pueden tocar ya. El mundo, inclusive más, algunos nos han contado, ¿no? Por causa de los testimonios lo sabemos. Nos han contado, quieren hacerle brujería. Dice, me gusta ese chico, ¿verdad? Y él está enamorado, pero no de ti. Entonces tú te vas a un brujo o a una bruja. Entonces te dice, ya, le vas a dar el agüita de 7 hierbas, le tienes que dar. Entonces vas tú, pero antes de eso te pregunte, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? Quiere datos de la persona. Te pregunta cuáles son sus creencias. Si tú le dices, es cristiano, te dice, un momentito, con él no me meto. No se puede. Así te dicen los brujos. No se puede, porque el mayor está en él, el poderoso está en él. No podemos. Dime cualquier otra persona, si es testigo de Jehová, si es mormón, va al Islam, lo que tú quieras, pero si es cristiano, ni hablar, no se puede. Me pague lo que me pague, no se puede, porque ya no se puede. Este versículo bíblico dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Somos libres. No hay hechicería que pueda hacernos daño. Ya no se puede. La hechicería rebota. Es como un pastor lo explicó de este modo. Es como cuando un pato se mete al agua y por más que esté en el agua todo el tiempo, un pato moviendo la pata, nunca el agua ingresa, porque tiene un repelente de agua, sus plumas. El pecado viene y rebota. La hechicería, la brujería viene y rebota. No nos puede. No se puede hacer daño a alguien que ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Esa es nuestra condición. Así que ninguno de ustedes esté pensando, me han hecho brujería. Nadie. No existe esas cosas, a menos que no sea creyente. Amén. Si no es creyente, entonces sí tiene potestad, porque no ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. No nos dejó en lugares intermedios. Estamos en el reino de Dios. Dile que está a tu lado, estamos en el reino de Dios. Formamos parte del reino de Dios, hermanos. Qué tremendo, qué bueno. Eso es maravilloso, ¿verdad? Así que somos parte de su reino, ¿cierto? Y Él nos habilitó para formar parte de ese reino. Nadie puede formar parte de ese reino si antes no ha sido justificado. No se puede. Nadie puede colarse y venir y dice, todos pueden venir a la iglesia, pero no todos forman parte del reino. Porque el reino es invisible. El reino es espiritual. No es algo que se toca. A Jesús le dijeron, y el reino no está allá, no está acá, pero yo le digo, ya está presente. O sea, no lo puedes ver. Es invisible. Está siempre allí. Amén. Muy bien. Así que Él nos ha tenido que preparar un cuerpo, un espíritu, algo nuevo para formar parte de ese reino. Por ejemplo, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, la Biblia en Apocalipsis dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso me identifica con el reino. Amén. Hay un libro que se llama el libro de la vida y está nuestro nombre. Amén. Así que yo formo parte de ese reino, parte de esa naturaleza divina. ¿Quién lo hizo? ¿El pastor? No puede hacerlo el pastor. El ministro tampoco. Nadie puede hacerlo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Dice la Biblia que más te puso un sello. Eres de Dios. Formas parte de ese reino. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, la Biblia dice que Él nos ha preparado para ser partícipes de toda la bendición de Dios. Amén. Por eso Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no lo puede decir el mundano. ¿Hay promesas? Sí, pero no es para todos. Dile al que está a tu lado, las promesas de bendición no son para todos. ¿Lo sabías tú? En el mundo tú escuchas normalmente, la gente, tú le compartes el evangelio, ellos no te oyen nada, parece que están cegados. Y te cortan y te dicen, pero sí, Señor, usted me puede decir lo que quiera, pero yo tengo una gran fe. Así te dicen, ¿verdad? Yo tengo una gran fe. Desde chiquita yo formaba parte del coro de la iglesia católica. Te comienza a contar su historia, ¿verdad? Y aunque ellos digan lo que digan y no tienen un encuentro personal con Jesucristo y no han sido transformados, no han sido regenerados en su interior, no forman parte del reino y las promesas no son para ellos. ¿En qué condición se encuentran? Se encuentran en la misma condición de una mujer que en el libro de los evangelios Jesús redacta, la mujer sirofenicia. Esta mujer clamaba a Jesús por bendición y la mujer le dijo, no se le puede quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Hasta que ella creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque ella dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, ella le estaba diciendo, yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que de ti hay bendición y puede alcanzar para mí también. Y Jesús se admiró y dijo, una de las cuantas veces que Jesús se admira, dijo, mujer, tu fe es muy grande. En cambio, la fe de los cristianos, de los hijos de Dios, Él dijo, ni siquiera en Jerusalén he encontrado tanta fe. Entonces, por causa de la fe, se puede. Y Jesús vino a enseñarnos algo nuevo, que la salvación no solamente era, que la bendición no solamente era para un pueblito, era para todo aquel que cree. Así que esta mujer fue heredera de la bendición por la fe. Amén. Pero solamente aquellos que creen. El que no cree, no. La bendición solamente, las promesas, tú solamente puedes ser partícipe de toda la bendición de Dios si estás en Cristo. Porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Todos tenemos una gran necesidad del Señor. Amén. Cualquier cosa que queremos hacer solamente va a tener éxito si estamos agarrados de la mano de Dios. De lo contrario, cosas van, cosas vienen. Todo se acaba. ¿Sabías, no? Que todo se acaba. Pero la promesa dice, la Escritura dice, pero el que confía en el Señor permanece para siempre. Eso solo lo puede hacer el Señor. Nuestra confianza hace que nosotros podamos permanecer siempre. No dice de vez en cuando, dice para siempre. Amén. Muy bien, dispuestos y trabajando. Esto es otro subtítulo. Dispuestos y trabajando. Cuando estábamos vivos, nosotros antes, para la carne, para la naturaleza vieja, hacíamos cosas que el pecado nos impulsaba a hacer, ¿no es cierto? Nos llamaba el pecado a hacer las cosas, pues esa naturaleza era nuestra, vivíamos en eso. Estábamos, la Biblia, ustedes saben, en el pasado, vendidos al pecado. Éramos esclavos del pecado, por naturaleza estábamos así, ¿verdad? Pero ahora que estamos vivos para con Dios, no solo está en nosotros el deseo de hacer lo correcto delante de Dios, sino también el poder hacerlo. No solo hay deseo, sino que también podemos hacerlo. Nosotros podemos hacer lo bueno. Dile que está a tu lado, tú puedes. Si tú realmente has nacido de nuevo, tú puedes. Si tú realmente eres una nueva criatura, tú puedes. No solamente tienes el deseo, sino que también puedes. Porque Pablo dijo, lo que quiero, el bien que quiero, no hago. O sea, no podía hacerlo. Y el mal que no quiero, eso hago. Y dijo, miserable de mí. La condición del hombre, con solo desear hacer cosas buenas y no poderlo, es una condición miserable. Eso dijo Pablo. Tanta gente quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Por eso los hombres son mujeriegos. En el fondo ellos quieren ser fieles, pero no pueden. Que no puedo, cada mujer que veo, ay, todas las mujeres para mí son bonitas. Me llama la atención, hay problemas así, ¿verdad? No pueden. Pero tú eres casado, pero te he casado, pero todavía soy hombre, ellos piensan, ¿verdad? Y aunque no quieren ser así, esa naturaleza que tienen allí les lleva a pecar. Pero si tú ya te convertiste a Cristo, ¿cuántos eran mujeriegos así?
de esos que no solamente querían, sino caían propio en ese tipo de cosas, ¿sí? A mí me han contado historias de que, me dice, pastor, yo estaba con una chica y con la hermana a la vez, ¿cierto? Y nosotros, o sea, cuánta historia, ¿verdad? El mismo día, en diferentes horarios, pastor, o sea, así me cuenta Gaby. Terrible, ¿verdad? Ese es el hombre con una naturaleza caída, vendida al pecado, sin poder regenerar, queriendo hacer el bien, ¿verdad? Y tomaste la decisión, no, pastor, ¿cuándo terminaste? Hasta cuando se dieron cuenta. Pero no pudo salvar ni una ni otra, porque a las dos le dieron la espalda después. ¿Quiso eso él? No. ¿Qué era? La naturaleza caída que le obligara a hacer esas cosas. Pero cuando alguien se convirtió, ya no debe hacer esas cosas, porque ahora sí tiene control sobre esas cosas. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Usted se enamora? Porque cuando usted es cristiano no significa que ya no se enamora. Igual se enamora. Igual le siguen gustando las chicas. ¿Cuántos hombres hay aquí? Ahí están los hombres. Los demás no son. Acuérdense, pues. ¿Dónde están los hombres? Ahí están, pues. ¿Le gustan las mujeres a usted? Hey, ¿le gustan las mujeres a usted? Es una pregunta. Si no le gustan las mujeres, le gustarán los hombres. A un hombre normal le gustan las mujeres, pero no el hecho que a ti te gusten las mujeres, tú no puedes estar con todas. Las mujeres, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay acá? ¿Le gustan los hombres a ustedes? Ellas son más honestas que ustedes. Ellas son más honestas, ustedes no quieren decir nada, será porque le están mirando. Pero es verdad, ¿a qué mujer no le gustan los hombres? Es raro que diga a una mujer que le gusta a otra mujer. Eso es raro, eso es escandaloso. Eso se llama, ¿cómo se llama? Lesbianismo. Eso es un pecado delante de Dios. Es como el homosexualismo, ¿no es cierto? Tipo lesbianismo y mujeres con mujeres, y el homosexualismo entre hombres también. Eso es pecado. Pero eso funciona y eso es así. Pero cuando usted se convierte a Cristo, ¿le dejó de gustar las mujeres? ¿Le dejó de gustar las mujeres? ¿O cada mujer que usted ve, ay, qué horrible esa mujer? ¿Así hace? O después que usted se convirtió a Cristo, usted es mujer, ¿verdad? Ve a su esposo, ahora está gordo, panzón, ancho, gordo, grueso, y de repente ve a alguien así, musculoso, usted se le va a los ojos, mujer. Siendo cristiana, ¿dejó de gustarle a los hombres? No, todavía le gustan los hombres, pero tiene principios, tiene valores y ahora tiene control. La Biblia dice que tenemos dominio propio. Antes no. Antes no podíamos dominar. Nuestra naturaleza caída nos impulsaba a hacer lo malo. Hoy no. Hoy podemos ser fieles. Dile que está a tu lado, hoy podemos ser fieles. Si tú eres casado, tú tienes que vivir para tu esposo o para tu esposa, nada más. Ya no me gusta. Así tú eres consciente, ya no te gusta, ya no te atrae, todo lo que tú quieras, pero dices, yo soy cristiano y vivo con la vieja hasta siempre, hasta que la muerte me separe. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tienes temor de Dios. No tanto por ella, porque finalmente es la vieja, ¿verdad? Es más porque amas a Dios. ¿Por qué las mujeres no abandonan a su gordo? Hace rato ya lo hubieran dejado. Porque aman a Dios, porque tienen temor, porque han aprendido, dile que está a tu lado, han aprendido a amar, porque se aprende a amar. ¿Sabe que el amor se aprende? Dile, todo se aprende, dile que está a tu lado, todo se aprende. ¿Cómo se aprende, pastor? Con la práctica, dile, práctica. Con práctica, pues. ¿Cómo sacó la patente usted? Tuvo que hacer prácticas. Horas y horas de prácticas. Le bocharon tantas veces hasta que aprendió. Le dieron la patente. Y todo así en la vida. ¿Cómo aprende inglés? ¿Cómo aprende francés? ¿Cómo aprende a pecar? Por la práctica. ¿Cuántos han sido así ladrones de alto vuelo? Eso de que tú te le das un abrazo y después se lleva toda la billetera entera. Nadie se dio cuenta. ¿Y cómo lo hizo? Con la práctica. Se aprende. Entonces aprendió que el amor
no es un sentimiento, sino que aprendió que el amor es una decisión. Por eso la orden de Jesús es amad. ¿A quiénes? Amad. ¿A quiénes? ¿A quiénes tenemos que amar según la Biblia? ¿A quién tenemos que amar? Le voy a decir, ¿tienen enemigos ustedes? ¿Tiene enemigo usted? No es su marido el enemigo, por si acaso. No es su esposa el enemigo. Ellos son sus seres queridos. Él no dice amar a vuestros seres queridos, dice amad a vuestros enemigos. Dice, esa es la orden del Señor. Porque no es fácil amar a los enemigos. No sientes amar al enemigo. O sienten, ay, cada vez que lo veo, pastor, ay, siento bonito. No. Tu rostro cambia. Muda tu semblante. Te da ganas de agarre del cuello porque no sabes lo último que te hizo. Pero viene la orden de Dios, dice amad. ¿Y por qué nos manda? Porque ahora podemos amar. Antes no podíamos. Antes no podíamos. ¿Qué hacía usted con sus enemigos? ¿No se vengaba? ¿Se acuerda de la venganza? ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. ¿Se acuerda de la venganza? ¿Se acuerda de la venganza? Ay, dijo, ay, decía usted antes, un clavo saca otro clavo. ¿Se acuerda o no? Eso está diciendo venganza. ¿Se acuerda o no? Se iba su enamorada, la dejaba plantada, se iba con otra. ¿Y usted qué hacía? Ay, ay, ay. Detrás de cada hombre hay una mujer, pero detrás de cada mujer hay un hombre. Esos eran los pensamientos antiguos. Venganza. Hoy no. Hoy tenemos que amar al que nos hizo daño. No es fácil. No es fácil amar al que te hace daño. No es fácil amar al que se burló de ti. No es fácil amar a aquel que está hablando a espaldas de ti. Porque tú lo sabes todo, sabes cómo se comportan. No es fácil amar a aquellos que te ponen una cara delante y hay otra cara detrás. No es fácil. ¿Pero qué nos manda Dios? Amarlos igual. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Hemos aprendido que Dios nos manda amar a nuestros enemigos, porque a nuestros amigos no es necesario que nos manden, los amamos. ¿Sí o no? O no aman a sus amigos. Eso es natural. ¿Quiénes son sus amigos? Su esposo, su esposa, sus hijos. Aquellos que dice usted, pastor, somos uña y mugre. No, uña y carne. Amigos. Así es, amigos. Usted no se hace esfuerzo por amarlos. Usted se sacrifica por ellos inclusive. ¿Sí o no? Entonces, como no hay esfuerzo para amar a ellos, pero si hay esfuerzo para amar a los enemigos, la orden es ama a tu enemigo. Hay que amarlo. ¿Ahora podemos hacerlo? Ahora podemos hacerlo. Antes no podíamos hacerlos. ¿Amén? Muy bien, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora tenemos eso de Dios. Antes no podíamos hacerlo. Antes, ¿qué nos producía hacer lo malo? La carne. Pablo dijo, era vendido al pecado, el pecado que mora en mí. Ahora de la Biblia dice Pablo, el mismo Pablo dice en Filipenses, dice Dios, o sea, Dios está dentro de mí, dice Pablo. Dios dice, es el que en vosotros produce, en ti produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, ahora hay algo dentro de ti que te impulsa a hacer lo bueno. Ahora hay algo dentro de ti que te impulsa a hacer lo bueno. Y algunos lo bueno le llaman malo. Escúchame bien esto que te voy a decir. Algunos a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Y el escándalo es que a veces eso sucede todavía en la misma iglesia de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Explícanos mejor. Usted tiene niños. ¿Cuántos tienen niños? Hijos, tienen hijos. ¿No se da cuenta que usted a los hijos muchas veces le dice, no hagas eso porque usted sabe que es malo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y el hijo qué dice? Mi papá es malo. No me deja comer tanto helado. ¿Y por qué no le deja comer tanto helado? Porque sabe que si come mucho helado va a terminar con cólicos y van a tener que llevárselo al hospital y posiblemente le pongan una inyección, porque la inyección es lo más
rápido que le quite el dolor de estómago, el cólico. Así que a los niños a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Viene el tío y le compra todos los helados que quiere, mientras el papá dice no. Viene el tío y se lo lleva al McDonald's. La mamá dice no puedes comer comida chatarra todo el tiempo, de vez en cuando te damos chatarra de comer, pero no todo el tiempo. El tío viene y lo da, porque el tío es tío, pues no es papá. Y los hijos dicen, ay, qué bueno mi tío. Pero los padres que tengo, ay, qué anticuados. ¿Te has dado cuenta? ¿Quiénes piensan así? ¿Quiénes llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? ¿Por qué no lo dice? Dile que está a tu lado, los niños. Díselo pues, dile, los niños. Pablo dice, cuando yo era niño, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, cuando yo era un niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? Apá, apacito. ¿Cómo hablan los niños? Hablaba como niño. Pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños? Piensan en juegos. Piensan en diversión. No tienen responsabilidades. Y dice, juzgaba como niño. El niño no se da cuenta, no hace diferencia entre lo bueno y lo malo, pero juzga. Diga conmigo, el niño juzga. Tiene la habilidad de juzgar, pero juzga mal. ¿Quiénes hacen esas cosas? Los niños. Por eso la Biblia dice que el cristiano, el hijo de Dios, debe madurar, debe crecer. Por eso se llama crecimiento espiritual, eso se llama madurez. Hay cosas que Pablo hacía y la gente lo criticaba. No entendían. No entendían la palabra. Y hay cosas que su pastor hace. Y algunos, yo digo los niños, porque no todos, los niños critican. Y a los niños usted no lo puede explicar todo, pues. Los niños nos preguntan, ¿cómo vine al mundo, papá? ¿Le ha preguntado a su hijito de 2, 3 años cómo vino al mundo? ¿Sí? ¿Le ha preguntado o no? ¿Cuántos son padres aquí? Hey, estamos hablando de cosas que son reales. Le pregunta cómo vino al mundo. Porque a los niños le dicen, te trajo la cigüeña, mi amor. ¿Sí o no? Aunque a algunos parece que le trajo un cóndor más bien, ¿verdad? Pero ellos preguntan, ¿y qué le dice el papá a la mamá? Perdón, al niño, ¿qué le dice? Ah, verás, hijo, que yo tenía 17 años y a los 17 años conocí a tu madre y a los 20 nos casamos y nos fuimos de luna de miel y en la luna de miel comenzamos nosotros y le cuenta toda la historia. Le cuenta todo al niño. Hey, le cuenta todo cómo vino al mundo. ¿Le cuenta o no? Dígame, ¿le cuenta o no le cuenta, hermano? No. ¿Y por qué no le cuenta? Porque no lo va a entender. Su cabeza no lo va a soportar. No es su asunto. No tiene que meterse en asuntos que todavía no entiende. Entonces al niño hay que darle comida de niño. No es lo mismo. Papilla. Preparado ya porque no tiene ni dientes. Pruebe a darle carne, ¿verdad? Lo atora, lo mata. Dele frijoles a un niñito. Entonces a los niños se le da comida de niños. Y a los grandes se les da comida de grandes. A los grandes se les explica bien y a los niños se les tiene que decir cositas porque no lo pueden entender. La carne es difícil de digerir en el estómago de los niños. ¿Ha cambiado pañal de niño usted alguna vez? Hey, si usted es un buen padre tiene que haber cambiado pañal de niños. ¿Cómo viene fuera eso? Hey, no que viene así como usted. Ay, papá, la huancallina, dice usted, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, su esposo si hace papa la huancallina. Si su esposo hace papa la huancallina, se enfermó. En el niño es normal. Entonces no es lo mismo. Si
si el niño tiene que crecer. ¿Sabe por qué esto está aquí en la iglesia? ¿Sabe para qué viene a recibir la palabra? Porque usted necesita madurar. Y el que diga que no es mentiroso, porque necesita crecer. Necesita aprender. Porque si usted no aprende, si usted se queda en la condición de niño, todo el tiempo va a hablar como niño. Todo el tiempo va a pensar como niño y todo el tiempo va a juzgar como niño. ¿Qué hace el niño? El niño dice todo o no dice todo. Ahí vamos a orar por los alimentos. Espera, hijito, que vamos a orar. Y el niño, ¿qué dice? Está la tía ahí, ha venido. Papá, si tú nunca oras para comer. Es que el niño dice todo. No tiene control. ¿O no? Y está diciendo la verdad, no es malo, está diciendo la verdad, pero no tiene control. Necesita madurar. Necesita crecer. Amén, ¿están entendiendo? Muy bien. Andemos en libertad entonces. Otro título, andemos en libertad. Cuando empezamos a entender todo lo que fue hecho por nosotros a través de la muerte y resurrección de Cristo, se hace evidente que el pecado ya no es parte de una vida cristiana normal. Amén. Cuando nosotros empezamos a entender que hemos nacido de nuevo, que hemos muerto a la vieja naturaleza, que hemos sido restaurados, que tenemos poder sobre el pecado, que el pecado ya no puede gobernarnos, que ya no somos esclavos del pecado, es normal que el cristiano deje de pecar. Un creyente no debe estar en pecado. Dile que está a tu lado, si tú eres cristiano, tienes que dejar de pecar. No me digas que el cristiano todavía puede seguir chupando. ¿Te entiendes este lenguaje, verdad? Tomando. No, ya no. No es normal ver a un cristiano tener su cantina en la casa. No cantina de ropa, no. Tener todo un arsenal. Vino, limoncello. Y se llama casillero del diablo. Así se llaman los vinos. Los chilenos se llaman oveja negra, la oveja negra. Ya no. Es que el cristiano ya no debe pecar. Y al que peca, ¿qué le hacemos al que peca? ¿Qué le hacemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacemos con el que peca? Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿dice o no dice? Ese es el consejo de Jesús. Eso no lo estamos inventando. Anda, habla con él. ¿Así dice o no dice? Hey, ¿sí o no? Y si tu hermano te oyó, bueno, está bien. Pero si sigue pecando, llama a quién dice, a los ancianos. Diga ancianos. ¿Quiénes son ancianos? Aquellos que han madurado. No necesariamente que tengan canas, sino aquellos que han crecido espiritualmente, aquellos que siguen la palabra y la ponen por obra. Y si sigue, y si persiste, porque eso es Jesús, y si persiste en pecado, díselo entonces a toda la iglesia. ¿Así dice o no dice? ¿Dice o no dice? Hay cosas que a veces la iglesia no entiende. Y el pastor hace en proceso ciertas cosas. Yo sé que no lo pueden digerir ciertas cosas. No pueden entender todas las cosas. Y yo no tengo que avisárselo tampoco a ustedes. A veces no es necesario decirle todas las cosas. Pero si usted no entiende, quédese ahí con su mente que no entiende. No se contamine. No se mete en pecados ajenos. Porque no es tu asunto. A ti no te importa la vida de tu hermano. No es tu asunto. Consérvate puro. Si no va a suceder lo del chancho y el caballo. ¿Sabía el chancho y el caballo? Dice que estaba el chancho y el caballo. El caballo se enfermó, no sé por qué el chancho tiene la barriga tan dura, come de todo y no se enferme, ¿verdad? Llamaron al veterinario. El veterinario dijeron, bueno, el caballo tiene un problema grave, denle por favor esta medicina. Y el caballo se rehusaba. Ya habían pasado días y el veterinario ha dicho, tenemos que sacrificar al pobre animal.
lo vamos a matar. Hablaban ahí y de repente el chancho había escuchado eso. Y el chancho le dice al caballo: hey, caballo, tómate la medicina. Oh, decía el caballo: oh, no, toma la medicina. Yo he escuchado que si tú no tomas la medicina te van a matar, caballo. Y así el chancho lo hablaba siempre al caballo: y tómate la medicina, tómate. De repente el caballo: nada pierde, le decía el chancho, nada vas a perder, tómate la medicina. Y el caballo decidió, ya le dieron la medicina, tomó la medicina y el caballo se puso bien. Comenzó a correr de nuevo el caballo ahí, contento todo el mundo. Y dijeron: doctor, el caballo ya está bien, ya corre. Y el dueño dijo: el caballo ya está bien, hagamos una fiesta, matemos al chancho. Por metiche. ¿A él qué le importa? No te metas en asuntos ajenos. Si alguien se quiere morir, porque el pecado produce muerte, si alguien se quiere morir, interrumpe, pues métete en esas cosas. Pero si alguien se quiere morir, va a tener que seguir pecando. Y tú no te entrometas en asuntos ajenos, consérvate puro. Si no entiendes ciertas cosas, quédate ahí como estás. No tienes por qué entrometerte en otras cosas. Te vas a contaminar. Papá sabe por qué no dice todas las cosas a los hijos. Dirá: pastor, ¿por qué dice eso? Porque sé, pues sé tantas cosas que pueden pasar, y sé cosas que están pasando, y sé cosas que están hablando, y sé cosas que están diciendo. Y si usted no entiende, mejor tú no eres un chancho. No te entrometas en cosas que no está bien para ti. Mantente, consérvate puro. Entiende que tienes un pastor. La Biblia dice: esa es la promesa de Dios: les daré pastores conforme a mi corazón, que tengan ciencia y que os apaciencien con inteligencia. ¿Usted cree que Dios levantaría a alguien como pastor para hacerlo un tonto? De repente, antes de conocer a Cristo, fue un alcohólico, fue un tonto, fue un ladrón, pero ya en Cristo tiene la mente de Cristo. Entienda eso. Es como poder creer que los hijos tengan la razón. Ellos empiezan la vida, sus padres ya vivieron. Si Dios te ha puesto pastores, si tú sabes que son tus pastores, si tú sabes que te están dando la palabra, confía en ellos. Confía en la palabra que te están dando. Si hay cosas que no entiendes, pues no entiendes, está bien. Hay cosas que yo no entiendo, pero no me estoy metiendo a discutir con Dios por esas cosas. Llegará el momento que entienda. Así que es mejor que andemos con toda libertad, que no nos entrometamos en asuntos ajenos. Eso nos conviene a nosotros. ¿Le gustaría a usted, a cualquier personal X? A usted, hermano Ronald, ¿le gustaría hacer un libro abierto que toda la gente sepa su vida? No, a la gente no le interesa. Pero yo sé tu vida. Tu pastor sabe tu vida. Y cuando la gente viene a preguntar: hey, Ronald, ¿y por qué? ¿A ti qué te importa? ¿Me están oyendo? A la gente no le interesa la vida de los demás. Y este pastor, por causa del llamado, por causa del ministerio, sé tantas cosas, pero lo sé yo. Y esa es mi responsabilidad delante de Dios. Pero a la gente no le interesa la vida de los demás. Y si alguien quiere venir a preguntarme, que venga. Estoy yo para responderle. Pero no esté entrometiéndose en cosas que no le corresponden, diciendo cosas que no debe decir. ¿No tienen pastor? ¿O son ovejas descarriadas que no tienen pastor? ¿No tienen papá? ¿No tienen a quién preguntar? ¿Tienes dudas de algo? Aquí estoy. Transparente. Ven y pregúntame. ¿Y por qué no lo dices? Porque no les importa.
Yo no creo conveniente que todas las cosas debo decírselas a ustedes, porque cada persona merece respeto. Cada persona. Y si oyes cosas, tapa tus oídos, consérvate puro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, pues? Basta. Consérvate puro, mantente limpio. Solo a la gente ociosa le gusta estar viendo la vida de los demás. Pero el que tiene propósito en la vida sabe para dónde va y está ocupado haciendo las cosas que Dios le mandó a hacer para su vida. Sabe que tiene que ir hacia ese lugar y está ocupado en desarrollar la visión que Dios le dio, la meta que Dios le puso. Solo la gente ociosa está ocupada en otras cosas. Eso no es para los creyentes. Por eso tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que tener la libertad con que Dios nos ha llamado para hacer las cosas. Eso es importante. Usted está aquí para esto. Usted está aquí para crecer, para madurar, para que un día se levante y pueda juzgar cosas, no como niño, sino como grande. Como Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. 1 Corintios 13:13. Pero cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Deje de hacer lo que no le corresponde. Madure, crezca. Deje al pastor pastorear, porque los pastores han sido puestos para pastorear. Ese es su trabajo del pastor. ¿Amén o no? Usted es oveja. No les gusta esto, pero es la verdad. Usted es oveja. ¿Sabe lo que es oveja? Usted forma parte de un redil, congregación lo llamamos. Usted se imagina una oveja, la oveja más vieja se levanta y trata de pastorear. Por muy vieja que sea, sigue siendo oveja y nunca va a igualar al pastor. Déjese pastorear. Deje que Dios lo bendiga. No interrumpa el trabajo que Dios ha puesto en la vida de un pastor, de un ministerio. Apoye su corazón. Yo no sé, yo vengo hablándole de esto semanas, meses. Una cosita pasa, una cosita, parece que los derrumba. Deje que Dios trate con su vida. Deje que Dios hable su corazón. Madure, crezca. Y si tiene tanta duda, no se soporta, pues no quiere, le da comezón por oír, ven y pregúntame. Y yo voy a ver si te lo puedo decir o no. Antes te voy a hacer ciertas preguntas y cierta entrevista. Si tienes ciertas dudas, tienes pastor al que mejor te podría decir las cosas. Es tu pastor, no la gente. ¿Amén? Muy bien, eso nos enseña la palabra del Señor. Ahora podemos hacer cosas buenas en libertad. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta somos hechura suya habla desde Cristo en adelante, no antes de Cristo, porque antes no podíamos hacer las buenas obras que queríamos. Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el incrédulo no puede. Pablo dice, el bien que quiero no hago y el mal que no quiero eso hago. No podía hacer buenas obras Pablo. Pero una vez que recibió a Jesús, o sea, hechura de Cristo, nueva naturaleza, un nuevo espíritu, ahora sí podemos hacer. El creyente debe andar en buenas obras. El creyente no debe andar en pecados. El creyente no debe andar en chismes. El creyente no debe andar emborrachándose. El creyente no debe andar en fornicación. El creyente no debe andar en adulterio. Porque hemos sido creados para buenas obras. En Cristo hemos sido creados para buenas obras. Amén. Eso nos enseña la palabra del Señor. Ya no al pecado, ya no, absolutamente no. No podemos pecar.
¿Y por qué no podemos? Porque podemos tener dominio sobre el pecado. Dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El infierno no se puede levantar sobre ti, la muerte no se puede levantar sobre ti, porque tienes poder y control sobre esas cosas en Cristo Jesús. Eso nos enseña la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Porque dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Diga conmigo, inmundicia. Eso es lo contrario de santificación. Dios no nos llamó a hacer cosas incorrectas. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice la Escritura. Amén. Diga que está a tu lado, santificación. Maridos santos, esposas santas, hijos santos, creyentes santos, no a la inmundicia. Eso enseña la Escritura. No al pecado, no al chisme, no al adulterio, no a la fornicación, porque a eso Dios no nos ha llamado. Todo eso se llama inmundicia y es pecado. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Tú eres jovencito, tú eres jovencita, te enamoras, se gustan, se abrazan, basta. Porque no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Sí, pero pastor, cásense. El sexo se llama pecado fuera del matrimonio. Si no son casados y cometen sexo, se llama fornicación. Fornicación. Y si son casados y cometen sexo, pero no dentro de su matrimonio, no el esposo o la esposa, sino fuera, se llama adulterio. Y eso es inmundicia y es pecado. Y dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios? Que te santifiques, que te alejes de todo lo malo. Esa es la voluntad de Dios. Dice que os apartéis de, ¿qué dice? Si usted tiene Biblia ahí, dice de fornicación. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es eso, pastor? Sexo ilícito. Si eres casado, eres esposo, esposa, programen el sexo. Pueden programar el sexo, pueden preparar el sexo, pueden disfrutar del sexo. Matrimonios. El sexo es como una gratificación del matrimonio. No lo es todo, es parte del matrimonio, pero es santo. Por eso la Biblia dice que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. Así dice la Escritura. No con pecados extraconyugales, porque eso se llama sexo ilícito. Amén. Y en la iglesia no debe haber eso. En la iglesia no debe haber sexo ilícito, porque en la iglesia de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros hemos sido llamados a la santificación. Eso es tener toda libertad y andar en Cristo de una manera correcta. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cómo dice? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué es eso? El versículo 3 aquí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otras versiones, como Dios habla hoy, dice que os apartéis de sexo ilícito. Y luego continúa diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El hombre que no conoce a Dios
es infiel. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted las telenovelas, señoras? ¿A cuántas le gustaba la tele Lloronas? Ay, la dejó por otra. Usted se ponía a llorar. ¿Y usted qué está mirando? Pastor, estoy viendo El Infiel. ¿Sí? Un hombre, dos mujeres, dos caminos. Esas cosas se veían en el mundo. Pecado. Eso se llama sexo ilícito. Pero eso es en el mundo. Por eso dice el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, no con sexo ilícito. Su propia esposa, su propio esposo. Amén. Santificación significa separación del mundo en virtud de nuestro nuevo estilo de vida. Cuando digo mundo, ¿de qué hablo? Usted sabe, cultura, pensamientos, costumbres, lenguaje. Sepárate de ese tipo de cosas. De cultura. Es que en Italia, pastor, en Italia usted se junta nomás. Donde usted se vaya, usted es cristiano. ¿Me está oyendo? Donde usted se vaya, usted es cristiano. No importa en qué país está usted. No me diga que se va a Egipto y va a tener 4 mujeres. Como mínimo. Es la ley allá. Usted puede tener hasta 4 mujeres. Si usted es cristiano, donde usted vaya, en cualquier parte del mundo, usted va a tener principios divinos de parte de Dios. ¿Amén? Muy bien. Aquí Pablo exhorta a los cristianos a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y que entiendan que dentro de ellos hay una nueva naturaleza, que ya no deben seguir en pecado. No deben seguir haciéndolo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Me espera un poquito? 5 minutos. ¿Sí? ¿Enseño 5 minutos más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Ya, muy bien. Después no me digan que no les avisé. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Toca tu cuerpo. Es templo. Casa. Morada. Habitación de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Está. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo. Ya no es tu cuerpo. Es de Dios. Así que cuando el que peca contra su cuerpo, contra Dios, peca. Pablo dice, no ignores esto. Es tu cuerpo. Efesios capítulo 5, verso 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, antes de conocer a Cristo. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué cosa somos? Luz en el Señor. En otro tiempo que éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 4, verso 1. Yo pues preso del Señor. Efesios 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay que andar de esa manera correcta, dice el apóstol Pablo. Aquí lo dejamos. La próxima semana termino este poquito que nos falta con un caso de inmoralidad que la Biblia relata. En la Biblia sucedió un caso de pecado y lo juzga. Amén. Y ahí vamos a aprender cómo se juzgan también estos casos. Hay cosas. Yo quiero enseñarles para que usted aprenda también a juzgar. Amén. Usted también debe aprender a juzgar las cosas. No a las personas. Se juzga los casos. Se juzga las circunstancias. Se juzga las actitudes. No se juzga a las personas para condenarlas, porque hay perdón en el Señor. Pero se juzga la actitud y se toma decisiones en cuanto a las actitudes. Amén. Se juzga, escuche bien esto, se juzga las actitudes y se toma decisiones en cuanto a las actitudes. Usted tiene que tomar una decisión cuando ha habido un caso de inmoralidad, así como enseña la Biblia. Se tiene que tomar decisiones. Parece duro, pero Dios nos manda a hacerlo.
Eso está en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. Si usted quiere, vaya leyéndolo en casa y vaya oyendo un poco cómo juzgaba Pablo asuntos de inmoralidad que pasaba también en la iglesia de Corintios. Y vaya entendiendo cómo son estos asuntos. Vamos a orar. Vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Señor, por este tiempo. Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos muestras. Estamos sumamente agradecidos por enseñarnos, por dedicar tiempo a nosotros, por habernos dado un pastor, por habernos dejado tu palabra y darnos la explicación de ella. Pues entendemos que por nosotros mismos, por sí mismos, no podemos hacerlo. Pero tú nos has dejado pastores para que nos instruyan con ciencia, con inteligencia y conforme a tu corazón. Tú nos has dejado tu palabra. Tú nos has dejado tu instrucción. Tú nos has dejado al Espíritu Santo para que redarguya en nuestro corazón. Nos has enseñado, Señor, a conocerte. Nos está mostrando tu voluntad. Ayúdame a entender. Enséñame a crecer por tu palabra. Quiero dejar las cosas de niño. Quiero dejar de hablar como niño. Quiero dejar de pensar como niño. Y quiero dejar de juzgar como niño. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Te honramos desde nuestro corazón, Padre. Te amamos, Señor.